Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta y última jornada técnica de la quinta feria del olivar y del aceite ecológico de almendral, en la que hoy pues, consiste en una mesa redonda con un título muy significativo: cómo apostar por el cultivo ecológico y no morir en el intento. Quiero agradecer, como hago todos los años de manera presencial y este año de manera virtual, a la presencia de Antonio Cabeza, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, que siempre ha apostado por esta feria desde la primera edición y siempre tiene la deferencia de guardar un hueco en su agenda, en su apretada agenda, para poder estar con nosotros. Antonio, muchísimas gracias otra vez por poder contar contigo. Es un placer, la verdad, de que siempre te acuerdes de Almendral y de esta feria para poder aportarnos tus conocimientos. También, como no, pues agradecer a los tres ponentes que tenemos en la mesa redonda: a Manuel Jiménez Molina, de Oleícola San Francisco; a Justino Corchero, de Jacoliva; y a Marcos del Pozo, de la Cámara de Comercio de Badajoz. Muchas gracias también a vosotros por contar con vuestra asistencia en esta última jornada. Y después de la mesa redonda, pues también decir que la clausurará. El año pasado tenía comprometido su presencia el presidente de la Junta de Extremadura en la inauguración. Como hubo que suspenderla por el estado de alarma, pues este año, pues como no podía ser de otra manera, también ha querido estar con nosotros en la clausura de esta jornada. Así que, sin más, espero que os guste esta mesa redonda y le doy paso a Alfonso Montaño. Hola, buenos días. Bienvenido a lo que es esta mesa redonda, la cual pues, tiene un nombre pues, bastante peculiar, la cual está tomado de un libro de Cómo ser mujer y no morir en el intento, un bestseller de Carmen Rico Godoy, y que muchos pues, conocimos en primer lugar por la película del mismo título, dirigida por Ana Belén, y en la cual pues lo que intentamos pues es mostrar que, aunque estas sesiones que hemos tenido en estas tres jornadas previas, pues existen mucha satisfacción, existe mucho optimismo, existen muchas cosas positivas del olivar ecológico, pero evidentemente existe también una serie de retos y una serie de problemáticas, de experiencias que muchas veces pues son crueles o duras y que muchas empresas pues les cuesta solventar. La idea de esta mesa redonda es conocer los retos, los problemas, las satisfacciones, decepciones, trabas, las decisiones correctas e incorrectas que han ido tomando pues diferentes personas que han trabajado muy duro y están trabajando todavía en la situación del mercado. Yo confío que este baño de realidad va a aportar esperanza e ilusión a muchos que se quieren lanzar a este mercado y sobre todo de conocimiento, un mercado que no siempre es el sencillo o alegre, o hay que digerir un poquito lo que son las cifras. Hace poco, en un trabajo que hemos estado haciendo de exportación, pues hay un dato que España ha exportado 4 millones de toneladas en los últimos 4 años de aceite de oliva, lo cual ha repercutido en un valor de venta de más de 12.500 millones de euros. Con esa cifra, pues todos pues, nos sentimos bastante contentos y confiados en que el mercado exterior es importante. Primero porque nos reduce el enlace de campaña, buscamos en el mercado exterior lo que es el consumo interno que se está perdiendo. Si hacemos unos cálculos, pues estamos hablando de una venta a un precio medio de 3,40 € al kilo, más de 199 países que consumen aceite de oliva, que el 70% de esos 4 millones de toneladas han sido aceite de oliva virgen extra, pero no obstante, también hay que digerir un poquito esos datos. Por ejemplo, son unas 1.400 empresas las que exportan, pero solamente 70, lo que representa el 5,4% de ellas, concentran el 85% del valor de las ventas. Por tanto, estamos viendo también que hay una concentración cada vez mayor en lo que es la exportación de los aceites de oliva. Viendo los números de otra manera, serían 1.032 las empresas, es decir, el 79%, y solamente tienen el 2,1% del valor de las ventas. Por tanto, estamos viendo que existen muchos problemas y que solamente el 54% mantiene una exportación constante durante más de 4 años y que una de cada 3 exporta por valor de menos de 5.000 euros. Es decir, que eso estamos hablando de 2 palés de aceite. Y el camino de exportar, pues evidentemente, pues no es fácil, cuesta mucho trabajo, pero yo creo que tenemos ejemplos de que se puede llegar al mercado exterior y vivir de él, o por lo menos buscar
valor añadido, ese mercado nuevo, esos océanos azules que muchas veces se hablan. Y yo creo que la mesa que tenemos hoy pues nos van a animar, o por lo menos nos van a dar un baño de realidad y sobre todo el esfuerzo que están dedicando muchas empresas para llegar a ese mercado. Agradecer a Antonio Cabeza que por quinto año esté aquí acompañándonos a la feria, a nosotros, y los cuales pues ya les cedo el mando de esta mesa redonda, la cual va a ser bastante interesante. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. ¿Antonio? Sí, perdona, Julia. Vamos a ver, perdona que no me estaban pasando una llamada. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero es pues agradecer, por supuesto, la organización y la invitación para estar con vosotros al Ayuntamiento como organizador de esta quinta jornada y, por supuesto, también a CETAES, que ha participado desde el principio, pues organizándolas e intentando ser un importante animador de las mismas. Para mí, la verdad que es una satisfacción el estar presente aquí por quinta vez y desde el inicio y ver cómo, bueno, pues poco a poco se va consolidando esta feria y lo único que deseo es que, bueno, que las limitaciones que tenemos en este año podamos verlas superadas el año que viene y podamos estar allí presencialmente. Quiero también, por supuesto, felicitar y agradecer a los ponentes de esta mesa, los que van a participar en esta mesa, pues contando su experiencia y, por supuesto, también a todos los que desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, están asistiendo en directo o lo verán en diferido posteriormente, pues esta mesa redonda. El título realmente a mí me chocó cuando recibí la invitación. Es un título impactante, eso de no morir en el intento, pues la verdad es que llama a la reflexión, ¿no? Y vamos, está claro que el producir en ecológico, comercializar en ecológico, elaborar en ecológico, pues tiene sus complicaciones y no podemos abstraernos de esa realidad. Pero creo que al final el reto de superar las dificultades que puedan existir merece la pena. Y ya no solamente las dificultades a la hora de producir o de transformar o de comercializar, ya desde el papel de las administraciones también os tengo que decir que lo tenemos que tener todos en mente, que también es difícil ser autoridad de control de los organismos de certificación ecológicos. Y una prueba de ello, pues que hace unos meses, en octubre, pues tuvimos una auditoría comunitaria de 15 días que nos trajo de cabezas y que, bueno, pues todavía ahora tiene las secuelas, ¿no? De que tenemos ahora pues el carteo con las autoridades de Bruselas, que evidentemente pues nos exigen cada día más y que, por otra parte, es algo lógico. Tenemos que garantizar, por supuesto, el bien hacer de la producción ecológica, de la transformación, de la comercialización y los organismos de control son los garantes ante los consumidores de que las cosas se hacen bien, no porque uno diga que hace ecológico hay que ponerle el sello, sino porque demuestre que se han hecho las cosas como dicen los reglamentos comunitarios. Y ahí, bueno, pues también en la parte de lamento que pueda haber de todo el que se dedique a la agricultura o a la ganadería ecológica, pues también nuestra parte de lamento desde la administración, que también cada día nos exigen más y cada día nos lo ponen más complicado para que después no existan problemas. Pero yo creo que hay algo muy importante, es que tenemos ahora mismo un reto trazado por la estrategia de la granja a la mesa y por las nuevas directrices de lo que va a ser la nueva política comunitaria, agrícola comunitaria, que nos pide que de cara al 2030 un 25% de la agricultura, de la ganadería, sea ecológica en toda Europa. Si nos ponemos a pensar aquí en Extremadura, bueno, pues sabéis que es verdad que hemos ido creciendo año tras año. En el 2010 pues estábamos en unas 70.000 hectáreas
dedicadas a la agricultura ecológica, ahora estamos por encima de 105.000 hectáreas. Pero también si nos ponemos a ver nuestros sectores productivos, vemos la dificultad que puede haber en algunos de ellos. Tenemos 45.000 hectáreas de maíz, difícil meterlo en producción ecológica. Tenemos 22.000 hectáreas de tomate para industria, que sí hay parte en producción ecológica, pero la totalidad sería muy complicado, lo mismo que el arroz, lo mismo que todos los frutales. En definitiva, nos va a costar trabajo llegar a esos retos y precisamente yo creo que en los cultivos permanentes como la vid y el olivar, pues puede ser uno en los que de alguna forma sea más fácil el que exista un incremento importante, ¿no?, de superficie dedicada a ecológico. En el caso del olivar tengo que decir que estamos, a nivel de superficie, estamos un poco estancados en los últimos años. Estamos en torno a los 30.000 hectáreas, variando en muchas ocasiones, dependiendo, desgraciadamente, de las convocatorias de las ayudas, de que existan convocatorias de las ayudas de la PAC, pero estamos entre las 29, las 30, 31.000 hectáreas y de ahí, en estos 10 últimos años, pues no hemos salido, digamos, ¿no? Por otra parte, tenemos 100.000 hectáreas en producción integrada, que creo que es una gran oportunidad de futuro el dar un paso importante dentro de ese colectivo de la producción integrada para que se sumen a la producción ecológica, y deberíamos hacer en este sector un esfuerzo importante en ese sentido. A nivel de elaboradores sí se ha notado que ha habido un incremento en los últimos años. Del 2010, que teníamos 29 elaboradores, 3 de aceituna de entamadoras y 26 de almazaras, pues hemos pasado ahora mismo a 54 almazaras y una entamadora. Es decir, casi hemos duplicado el número de almazaras y de envasadores que se dedican a producir aceite ecológico, y es algo bueno, porque al final ahí es donde debe de haber pues, un tirón, ¿no?, que tire de la demanda del agricultor. También ahora parece que Bruselas está anunciando que va a haber un plan, sobre todo dirigido a estimular el consumo y la demanda. Creo que es muy importante, es algo que no se hace de un día para otro, pero me parece muy importante que Bruselas haya planteado que para acompañar esa estrategia de la granja a la mesa, pues puede haber también una serie de complementos de políticas comunitarias que favorezcan el consumo de los productos ecológicos, y creo que ahí pues vamos a tener también una oportunidad. Pero bueno, en definitiva, creo que jornadas como esta, en las que se ponga en evidencia por parte de gente con experiencia en todas las áreas de producción, de comercialización, de transformación, que pongan en común pues, sus penas y sus alegrías y sus esperanzas, me parece que es la forma de ir avanzando. Y desde luego, pues eso de morir en el intento, yo creo que al final de esta jornada lo que nos debe de prevalecer en nuestra mentalidad y en nuestra conclusión de la jornada es que hay una gran oportunidad y que hay una obligación casi de avanzar hacia lo que es lo ecológico, y que en esa línea pues tenemos todos que intentar apoyar por parte, por supuesto, de la Junta, cumpliendo las obligaciones que nos corresponden como organismo de control, pero también todo nuestro interés está precisamente en eso, en estimular con el plan estratégico de la producción y fomento de la producción ecológica, pues estimular e intentar que cada día, cada año, pues se incrementen las superficies y tengamos más superficie, más cabezas de ganado, que también ahí tenemos un campo tremendo para avanzar, ¿no? Tengamos, pues, como digo, más productores dedicados a la producción ecológica. Y ya, sin más preámbulo, pues vamos a ir dando paso, vamos a estructurar unos 20 minutos aproximadamente cada uno de los ponentes que hagan su intervención, y luego, bueno, por las preguntas que vayan llegando, al final, pues intentaremos irlas pasando que puedan contestarse. Paso la palabra ahora al primer ponente, que es Manuel Jiménez Molina.
Manuel nace en Granada en 1978 y vive en Baeza, en Jaén, donde realiza allí sus estudios de bachillerato. Cursa la Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Almería y en la Politécnica de Sevilla, y regresando luego a su tierra para hacerse cargo de una explotación olivarera familiar, compaginando esta responsabilidad con el apoyo y el aprendizaje de las tareas de peón de almazara durante 12 años. En 2010 se hace cargo de la maestría de fábrica en Oleícola San Francisco Sociedad Limitada e impulsa la transformación de la primera finca de olivar tradicional familiar a agricultura ecológica. En 2014 saca a la luz el primer aceite de oliva virgen extra ecológico San Francisco Ecológico, que es su marca. Y 3 años después, con otra, Esencial Olive Ecológico, cosechando ambos primeros premios y medalla de oro en Ecotrama o Expoliva. Actualmente ejerce la cogerencia de Oleícola San Francisco junto a su hermano José Antonio, y juntos no solo son férreos defensores de la agricultura ecológica, 3 de las 4 fincas familiares ya las tienen en producción ecológica, 48 hectáreas, sino que elaboran uno de los mejores aceites de Jaén, Jaén Selección 2020, y son un referente del oleoturismo a nivel nacional. Sin más preámbulos, Manuel tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la introducción. Gracias también porque siempre es importante que la administración esté presente en foros de este tipo, y cuando personas como tú pues estáis apoyando este tipo de iniciativas y este tipo de foros, pues adquieren más peso y más importancia. Quiero saludar a Alfonso, por supuesto que a través de él estoy aquí. Agradecer a José Antonio, al alcalde de Almendral, por su colaboración importante en celebrar estas jornadas. Y bueno, pues sin más preámbulos entro en materia. Realmente, aunque conocí a Alfonso a través de lo que es mi profesión principal, que es maestro de Almazara, nos conocimos a través de la Asociación de Maestros y Operarios de Almazara. Pero cuando tuvimos nuestra conversación hablando de aceite, de esta nuestra pasión, pues surge la conversación del olivar ecológico y cómo fue nuestra conversión personal, familiar, al olivar ecológico, ¿no? Y creo que, bueno, se sorprendió porque verdaderamente fue un periplo, ha sido y es un periplo, no deja de ser una aventura constante, pero creo que es agradable, como voy a intentar trasladaros en la presentación que os voy a exponer, ¿no? Voy a compartir la pantalla para ir siguiendo el guión de la presentación. Si no le borro de por aquí. Aquí la tenemos. Pues bueno, al final el título, como apostar por el cultivo ecológico y no morir en el intento, a mí me parece fantástico. Porque además he conocido de primera mano gente que ya ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla porque, como iremos viendo a partir de ahora, pues bueno, el convertirse a ecológico viniendo del cultivo convencional no es fácil. Tened en cuenta, sobre todo, nosotros estamos en Baeza y en Mejíjar, en plena campiña del olivar de Jaén, donde el cultivo convencional, un olivar de marco convencional a 10×10, en plena campiña con olivos centenarios, pues produce entre 5 o 6.000 kilos por hectárea de media de aceituna. Entonces, con esas medias, pues la verdad es que la gente no se plantea muchos cambios que te puedan llevar a perder esa producción. Bueno, nosotros en el 2010, pues bueno, estos son los antecedentes, veníamos del cultivo convencional, acostumbrados a esas medias de producción. En los años 90 sufrimos una fiebre en toda esta zona con el tema de las barredoras y la recolección del suelo directamente. No sé si os podéis figurar lo que es empezar en noviembre tirando la aceituna al suelo, el 90% de la producción al suelo para luego barrerla. Nosotros además, como habéis escuchado, pues bueno, somos fabricantes, tenemos una pequeña fábrica de aceite y estábamos centrados en los años 90 en la producción de lampantes, básicamente.
Hacemos producción del suelo, aceites de mala calidad. La comercialización, obviamente, era a granel, se vendía todo en camiones, quitando una pequeña parte de los primeros días que hacíamos un virgen extra normalito de muy poca producción para los cosecheros y poco más. Y nos encontramos en el 2010 porque mi padre se jubila, mi hermano y yo nos hacemos cargo de una fábrica antigua, obsoleta, con necesidades de inversión, ¿no? Y nos encontramos pues con esa problemática, además de hacernos cargo de la explotación familiar, ¿no? Yo me tengo que quitar la chaqueta de maestro de almazara, ¿no? Y ponerme en la situación para esta charla, ¿no? de hablar como agricultor a pie de campo y la problemática que nos vamos a encontrar, ¿no? El empezar con la intencionalidad de la conversión ecológica puede llegar a una familia o a un productor, como veis aquí, por varios motivos, ¿no? Motivos ecologistas, hay gente que su mentalidad les lleva a una producción ecológica porque ya su vida está en un entorno ecologista y de compromiso con el medio ambiente, es su forma de vida, a nivel general en su casa, con una educación familiar que lleva a ese tipo de vida más ecologista que ecológica, y entonces pues si son agricultores pues obviamente lo tienen claro desde el principio. Podemos llegar al cultivo ecológico, como pone aquí, por motivos casuales, ¿no? Como es, pues bueno, pues tengo la finca en una zona complicada, tengo la finca pues que pues tiene poco suelo, resulta que no me puedo hacer cargo de ella, y entonces pues bueno, llega a un cultivo ecológico por casualidad, más bien por dejadez, ¿no? Que también hay muchos casos, sobre todo en zonas de sierra, en zonas poco productivas, pues la gente al final se hace ecológico por coger a lo mejor la ayuda de ecológico, porque de todas formas no se van a implicar mucho en la producción, ¿no? Y luego hay motivos comerciales, ¿no? Que es la diferenciación del producto, el acceso a nuevos mercados, la proyección de la imagen de marca, el tema del oleoturismo, como veremos ahora, y como podéis ya ir imaginando, pues esta fue nuestra razón, ¿no? Nosotros no llegamos al cultivo ecológico por razones, como decimos, ecologistas casuales, sino que cuando empezamos a intentar comercializar nuestro aceite, nos encontramos que los mercados nos pedían, sobre todo los mercados europeos, asiáticos y el estadounidense, pues ya no es solamente un producto ecológico, sino libre de residuos, ¿no? Como la mayoría de los que estáis asistiendo a esta charla sabéis que libre de residuos pues significa ecológico, porque en cuanto se empieza a usar un poquito de química, ya sea herbicida o pesticida para el control de plagas, aparece luego residuos en los aceites, ¿no? Bueno, y entonces pues las razones nuestras, como ya bien digo, pues fueron esas, puramente comerciales, ¿no? Y pues bueno, pues empezamos con una formación en charlas, en cursos de agricultura ecológica, pues como estas charlas que estáis ofreciendo vosotros, que estáis organizando, pues ayudan a mucha gente que está indecisa. Luego en Andalucía pues tenemos los IFAPA, ¿no? Que son muy importantes, hacen una labor de concienciación y de educación muy buena. Luego viene el paso de la certificación, ¿no? Una vez que piensas en ser ecológico, pues no vale con que tengáis esa intención, luego hay que demostrarlo, y para eso están las certificadoras. Como veis aquí algunas, ¿no?, de las certificadoras. Nosotros, pues bueno, en Andalucía hemos tenido al CAE durante muchos años una opción. Hoy en día ya con la apertura de ese mercado, pues tenemos muchas más opciones. Al final te acabas educando, te acabas informando sobre qué oportunidades de tramitación de ayudas tienes, ¿no? Como bien ha dicho Antonio en la introducción, pues, bueno, Europa va a venir exigiéndonos pues, un compromiso ecológico en los cultivos, de respeto por el medio ambiente, de cobertura de suelos, de respeto o de frenar esa erosión. Pues todo eso va ligado también a una ayuda que, aunque no son muy grandes, pero bueno, existen y hay que informarse sobre ello y aprovecharlas. Y luego, obviamente, pues, cuando uno se convierte a la agricultura ecológica, pues empieza a vivir esa realidad de lo que significa ser ecológico, ¿no?
Yo a todo el que me pregunta, oye, Manuel, ¿qué hacemos? No quiero ser ecológico, ¿me puedes dar algunos consejos? Pues este es mi guión, lo que veis en la pantalla es mi guión de qué es ser ecológico y a qué supone la conversión ecológica y lo que tiene que tener uno pues muy claro. Veréis, cuando nosotros nos formamos en agricultura ecológica, tuvimos una buena formación, gente muy entusiasta, pero que veían, bueno, el cultivo ecológico desde un punto más ecologista y no quizá con la visión comercial que lo vemos nosotros. Al final, el convertirse en la agricultura ecológica no puede suponer una ruina de tu cultivo. Tú tienes que sacar una rentabilidad y ahí es donde está el equilibrio, ahí es donde empieza la complicación de la conversión ecológica. Como veréis, luego al final no es imposible, ¿vale? No hay que ser negativo. Y vamos a seguir este guión porque quiero que la gente que está viendo esta jornada y que tiene esa duda de convertirse a ecológico o no, pues me gustaría darle unas pinceladas para que tengan en cuenta ciertas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la hierba, cuando vienes del cultivo convencional, donde, como veis en algunas de estas imágenes, tienes los suelos totalmente limpios de hierba, que parecen, además si conocéis la zona de aquí de Jaén de Campiña, pues bueno, parece que es que nos falta embardosar los suelos. Están duros, lisos, llanos, sin hierba, para que cuando cae la aceituna, la barredora haga un trabajo fantástico. Pues cuando estás acostumbrado a esa vista y empiezas a no usar herbicidas, pues bueno, la explosión de semillas que llevan adormecidas en la tierra durante décadas, bueno, la explosión es impresionante, ¿no? Empiezan a salir hierbas que no has visto en tu vida, ¿no? Ese hombre que hay en esa foto, que mira al horizonte con las manos en las caderas, ese es mi padre. Mi padre ese es Pepe Jiménez, como lo conocemos, como lo conoce la gente por aquí. Y verdaderamente es protagonista de nuestra historia porque gracias a él estamos hoy donde estamos, ¿no? Porque su inmensa paciencia y su confianza en su... A pesar de haber dejado escapar de su bolsillo algunos miles de euros o haber invertido algunos miles de euros en futuro, pues gracias a él estamos aquí, ¿no? Pero al principio fue una lucha grande la que tuvimos para convencerlo y para que no muriera en el intento, porque si por él hubiera sido, vamos, el segundo año de conversión ya se hubiera terminado esto, ¿no? Una de las razones, fijaos, es curioso, ¿no? Nosotros nos dejamos llevar por esa ilusión, oye, ¿qué podemos hacer, no? Empieza a salir la hierba, no se puede usar herbicidas, ¿qué podemos hacer? Pues, mucha gente, pues lo mejor es el ganado, ¿no? Que la hierba, como el desbrozado a diente, que se llama, ¿verdad? Quitar la hierba con rumiante, ¿no? La oveja. Ah, pues sí, pues eso es genial, ¿no? Y además van laborando sobre la marcha el cultivo. Pues lo primero que hicimos fue buscar un pastor que quisiera pastorear por nuestra zona. Nosotros tenemos una finca con 25 hectáreas, que fue la primera que pusimos en ecológico. No nos costó trabajo encontrar a un pastor en torno a 700 ovejas, que bueno, que él era experto, había entrado, bueno, en un montón de fincas por la mitad de España, había entrado a pastorear, y estaba todo el mundo muy contento con él, porque lo hacía muy bien. Y nada, pues nosotros le cedimos una zona para que, como un corral, para que tuviera allí la oveja encerrada y luego pues de día la sacaba a pastorear por los olivos. Sinceramente tengo que decir que los primeros meses aquello era espectacular, lo hacía fenomenal, aquello era una gozada, pero luego se le fue de las manos, ¿no? Se le fue de las manos y simplemente en un fin de semana que se le fue la cosa de las manos cuando fuimos a la semana siguiente a ver el olivar. A Pepe Jiménez, por lo visto, estuvo a punto de darle un infarto allí mismo. Las ovejas se habían comido los olivos hasta, bueno, se habían comido 1,5 metros de ranas de la parte. Aquí los olivos los tenemos que dan prácticamente en el suelo, como veis algunas de las imágenes. Y a partir de que entraron las ovejas, bueno, aquello era una imagen un poco dantesca porque todo lo que se come en la oveja se queda seco de las ramas. Luego con el tiempo aquello mejora, ¿no? Pero
verlo de primera, pues bueno, se te caen alma a los pies. Y aquello fue, bueno, la primera mancha en el expediente. Entonces, pues bueno, aquello lo convencimos a mi padre, tranquilo, ya las abejas empezaron ya no a entrar, entraban solamente en primavera durante unos años, hasta que ya nos peleamos totalmente con el pastor. Pero bueno, fue una experiencia, fue una experiencia. De segunda, pues tuvimos otro problemilla, que fue que como nosotros ya estábamos inmersos en la recolección temprana, para evitar que los aceites tempranos llevaran carga de cobre, pues no hicimos el tratamiento de cobre de otoño, para evitar que los aceites llevaran el cobre como los metales pesados, ¿no? ¿Qué pasa? Que se nos complicó luego los tratamientos y cuando quisimos acordar teníamos un ataque de repilo en toda la finca y se desfolió el olivar. Cuando llegamos después de la recolección ya era tarde para prevenir el repilo y en la primavera del segundo año de conversión se nos quedan los olivos desfoliados y tenemos una pérdida, bueno, criminal. Y nos encontramos con que no podemos pues, darle ese chute de nitrógeno y de abonado químico que podía habernos ayudado a recuperarlo. Entonces, pues tardamos casi 4 años en recuperar la masa foliar que teníamos. ¿Para qué quiero poneros mal cuerpo, no? Pues eso, perdimos un montón de cosechas, perdimos mucha producción y obviamente perdimos dinero, ¿no? Pero no decaímos, seguimos intentando mejorar y pasó, ¿no? Con el nitrógeno nos viene enlazado a esto, ¿no? Cuando estás en convencional y tienes pues, la famosa urea, tienes abonos nitrogenados de un 36, de un 45, 46, 32% de nitrógeno, realmente es medianamente fácil recuperarte de una plaga o de un problema puntual que tengas con el tema de masa foliar, ya que como sabréis la mayoría que estáis en ecológico que manejáis el tema, pues bueno, los abonos, la materia orgánica, los peletizados de materia orgánica ecológicos, pues tienen un bajo contenido en nitrógeno. Y lo que tenemos que procurar es poco a poco ir incorporando materia orgánica al suelo para que ese suelo solo vaya generando el nitrógeno o vaya cogiendo el nitrógeno de la atmósfera y lo vaya fijando al suelo. Pero eso no es fácil, eso no se tarda poco. Estos días, en las charlas en las que hemos asistido, pues sabemos cómo podemos llegar a tardar hasta 12 años, ¿no? En incorporar verdaderamente la materia orgánica que vamos incorporando al suelo que se convierta en fertilizante útil para el cultivo. Entonces, pues requiere que poco a poco vayamos incorporando esa materia orgánica al suelo. Yo a la gente que me pregunta, cuando dice, oye, ¿qué tengo que hacer qué me aconsejas para hacerme ecológico? Digo, pues desde que empiezas a pensarlo ya, empieza a buscarte materia orgánica, empieza a buscarte estiércol, basura, como lo llamamos en muchos sitios, pulpa de remolacha, pulpa de olivo, de aceituna, para que la picadura, la hierba en verde, ir incorporándola al suelo, para que cuando pasen los 3 años tú ya tengas la despensa preparada. Pues el nitrógeno es importante, que eso lo sepa la gente. La maquinaria, oye, esto es genial, a mí me encanta. Yo cuando yo me incorporé al mundo del olivar, allá por el año 2000, 99-2000, pues bueno, en mi casa había una grada de discos, un arado de brazos, un cultivador, la rastra y el rulo, ¿no? Porque con eso tenían los suelos lisos, llanos y con eso sobraba. Bueno, y por supuesto la barra del herbicida, ¿no? Esa no puede fallar. No puede fallar en ninguna nave agrícola de por aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que queremos ser ecológicos con esos aperos, con esa maquinaria. Y con esa maquinaria, pues, no es imposible porque hay muchas zonas de cultivo ecológico que labran la tierra anualmente y están contentos con ese manejo. Pero cuando hablamos de incorporar la materia orgánica, la hierba, incorporarla al suelo para que el día de mañana sea abono, y cuando estamos hablando de cubiertas vegetales que hay que respetarlas y que nos pueden ayudar a retener la humedad en el suelo, pues hay que olvidarse de esos aperos.
Además, cuando yo empecé a labrar la tierra, pues resulta que cuando tú labras la tierra y estás moviendo la semilla constantemente en ecológico, cada primavera te encuentras con jamargos, con malvas, de un porte de metro 20, que es muy complicado luego deshacerse de él, ¿no? Cuando empiezas a usar el desbrozado como forma de eliminación de la hierba, pues poco a poco te das cuenta que una cubierta vegetal madura pues difícilmente supera los 40 centímetros de altura, de corte. Pero eso es una cosa que va poco a poco, ¿no? La primera desbrozadora que nosotros compramos era una desbrozadora que iba detrás del tractor. Pues claro, cuando nos dimos cuenta es que debajo del olivo pues no podías eliminar la hierba con facilidad, y cuando empezábamos a eliminar la hierba manualmente con las desbrozadoras de mano, pues aquello se alargaba en el tiempo, llegaba la floración y la hierba debajo del olivo en la floración pues se come la flor. Y dirá la gente, ¿cómo que se come la flor? Sí, nada más que con el calor que desprende la hierba verde. Cuando la calienta el sol, crea una temperatura tan alta debajo del olivo que todas las flores de la parte baja hasta más o menos la mitad del olivo se cuecen por calor y pierden o abortan, por así decirlo, y no producen fruto. Eso nos dimos cuenta con el tiempo. Con el tiempo nos dimos cuenta que los olivos que habíamos desbrozado sí producían y los que no habíamos desbrozado debajo del olivo pues no producían. Inmediatamente al año siguiente pues cambiamos las desbrozadoras por una de estas desplazables que llegan hasta el tronco. Así poco a poco hemos ido pues descubriendo cosas, ¿no? Ahí se ve también otra imagen de un esparcidor de estiércol. Cuando nosotros empezamos a esparcir el estiércol lo hacíamos con un carrillo de mano. Al final, cuando echas la cuenta de gastos de tu explotación, pues te das cuenta de que desde que eres ecológico se te están disparando ciertos gastos. Y al final, pues, como no lo controles, pues otra razón para morir en el intento, ¿no? La maquinaria, hemos visto la maquinaria como último de ese guión, ¿no? Cuando la gente a mí hoy en día me pregunta, lo primero le digo, mira, ves vendiendo el arado, cómprate tu desbrozadora desplazable, ves buscando estiércol. No permitas que llegue el otoño sin mantener la hoja cubierta con un fungicida, porque lo más importante en el ecológico para mí es que esté la hoja sana, que tenga mucho volumen de hoja, y para eso el fungicida es imprescindible, y luego la materia orgánica que le pueda aportar. Y por suerte actualmente tenemos muchos abonos orgánicos. Tenemos casas de químicos que solo producen en orgánico, y actualmente, quitando la parte del nitrógeno que ya he explicado, el resto de productos los tenemos en producción ecológica y no suponen un problema. Fijaos, aquí tengo en esta presentación esta diapositiva. Ahí veis las diferentes fincas que tenemos nosotros, 4 de ellas de los últimos 3 años, cuáles son sus producciones. Fijaos, esa naranja es la que tenemos todavía en convencional. Bueno, pues son unas producciones muy altas, aunque vemos que la becería también es importante, es una finca que aunque está en convencional, pues es becera, pero la media, como veis aquí, la media de producción está en 5.419 kilos por hectárea y año, ¿vale? Pero es que aquí tenemos la ecológica, tenemos una finca ecológica de 25 hectáreas que no tiene que desmerecer, ¿no?, las producciones de la convencional, con una diferencia, y es que la media de producción es bastante más constante. No tenemos esos altibajos, con lo cual podemos organizarnos nuestra entrada y salida económica de flujo financiero mucho mejor, ¿no? Sinceramente no he puesto los años del repilo y los años malos porque son muy malos. Las producciones bajaron a 1.500 kilos por hectárea, y entonces las medias pues te las echas por bajo, ¿no? Pero de los últimos 3 años, cuando ya recuperamos las producciones normales, pues van hacia arriba, van en ascenso en todas nuestras fincas.
acuerdo? Y incluso, bueno, pues, hoy en día mi padre está muy contento de las medias que sacamos, porque aquí en esta otra diapositiva podéis ver la diferencia de precios, ¿vale? Esto no es la panacea, ¿eh? Yo se lo repito a la gente, esto no es la panacea. Los precios que manejamos aquí en estas medias y en estas diapositivas son de aceite que comercializamos envasado, ¿vale? Nosotros la media de nuestro aceite ecológico envasado pues no baja, hasta este año no ha bajado de los 4 euros. Este año estamos más cerca de los 3,60, pero sigue siendo un diferencial importante, ¿vale? Porque hemos conseguido un mercado que sigue demandándonos el producto ecológico. Pero yéndonos a medias de ecológico y convencional, como veis en la tabla de al lado, el ecológico siempre es más caro que el convencional, siempre. Esto pasa igual que con el virgen extra y el lampante. Si tú liquidas en la misma fecha uno u otro, el virgen extra siempre es más caro que el lampante y el ecológico siempre es más caro que el convencional, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, ¿en qué consiste? Esto consiste en llegar a manejar tu finca de manera que tus producciones igualen las producciones de cuando estabas en convencional. Lo que tenemos que hacer es buscarnos consejos y buscar a gente que nos ayude para que esa transición no sea un trauma. Que para eso estamos aquí los que estamos hoy, ¿no? Luego está el tema de la mentalidad. Mira, yo conozco gente que después de 5, 6, 7 años en ecológico, siguen produciendo en ecológico, pero siguen pensando como los productores convencionales. Les sigue molestando la hierba, les sigue molestando el no poder usar pesticidas, juegan en ese límite de lo que te permite la ley y lo que no te permite la ley. Y sinceramente así es complicado salir adelante, ¿no? Vemos fincas en ecológico de súper intensivo, ¿no? No es que no pueda ir de la mano, ¿no? Un súper intensivo y un ecológico. Pero bueno, al final cuando quieres apostar por una biodiversidad en tu campo, cuando quieres ofrecer una vista de algo que respeta al medio ambiente, y luego, por otro lado, te metes en esa lucha industrial por una producción bestial, sacarle a una hectárea 9 o 10.000 kilos de aceituna, pues no es que sea incompatible, pero bueno, choca un poquito, ¿no? Entonces, la mentalidad ecológica es que no todo hay que reducirlo a ese rendimiento económico, ¿no? Cuando ya llevamos un tiempo en producción ecológica, veis esa señal de prohibido tomar el camino hacia atrás, es el punto de no retorno. Nosotros, y yo hay veces que discutimos en casa, le digo a mi padre que si quieren nos quitamos de ecológico. Y dice, no, yo ya no me quito de ecológico. Yo sería incapaz de ir a mi campo y verlo como lo veía antes, de ver esos suelos sin una hierba. Sería incapaz. Entonces, fijaos, llega un momento en que tú eres incapaz de volver atrás, ¿no? No sé si alguno conocéis, seguramente algunos sí. Ese hombre que está conmigo es Juan Molina. Es un productor ecológico del aceite Espíritu Santo, que además hemos forjado una gran amistad. Nos conocimos en la producción ecológica y hoy en día somos grandes amigos. Coincidimos en las ferias, coincidimos en eventos y nos llamamos y siempre nos apreciamos, él a nosotros y nosotros a él, porque como él dice, hay que decir las cosas tal como son. No nos gusta engañar a nadie. Nosotros cuando nos preguntan sobre el ecológico, sobre la producción de aceites, sobre todo lo que hacemos, no engañamos a nadie, decimos la verdad por muy dura que sea. No puedo decirle sí, a cualquiera que me pregunta no le digo, conviértete a ecológico, que esto es la panacea, que esto va a ser una cosa fantástica. No, esto es duro, pero es maravilloso. Es maravilloso porque mira, aquí hay algunas de las recompensas que nos encontramos desde que empezamos a ser ecológicos. Además de los premios, los reconocimientos, hemos conocido a muchísima gente gracias a ser ecológicos, gracias a la comercialización que se nos ha abierto al ecológico. El ser reconocidos como productores de un aceite virgen extra de premio, pues te hace entrar en mercados y en entornos que no conocías.
Fijaos, en el tema de la comercialización, si no hubiera sido por ser ecológicos, nosotros no venderíamos aceite en Canadá, en Estados Unidos, en Bélgica. A lo mejor sí, pero nos hubiera costado muchísimo más trabajo, porque por el simple hecho de ser reconocidos como productores de calidad, de producción ecológica, se nos han abierto todas esas puertas mucho más fácil. Por otro lado, fijaos, ¿no? El desarrollo de productos, de manera familiar hemos conseguido vender nuestra producción. Quiero que podamos separar un poquito lo que es la producción familiar de lo que es Oleícola San Francisco. Oleícola San Francisco es una empresa en la que nosotros tenemos un gran porcentaje, pero no son 100% nuestra, pero sí nos compra nuestro aceite ecológico a buen precio. Aunque nosotros somos también gerentes de Oleícola San Francisco, y gracias al ecológico hemos desarrollado pues marcas de aceite que hoy en día se venden en diferentes mercados. Y sobre todo, fijaos, el tema del oleoturismo, que está hoy en día tan de moda, pero nosotros resulta que también llevamos ya 10 años en este mundo del oleoturismo. Nosotros no podemos llevar a un grupo de gente a visitar un olivar convencional, porque te hacen preguntas muy comprometidas. Cuando la gente ve que no hay una sola hierba, y sobre todo extranjeros, ven que no hay una brizna de hierba en el suelo, eso es contraproducente. Es contraproducente, lo digo así de claro porque es la verdad. Cuando tú llevas a los grupos a un olivar que respeta la cubierta vegetal, que hay biodiversidad, que ves los nidos de pájaros, que ves las hormigas, que ves las orugas, que ves todo lo que hay en el suelo, la gente sonríe, la gente es feliz. Y nos ayuda a que el boca a oído se difunda y aconsejen ir a ver nuestros olivares. Eso es una herramienta que tenemos los productores ecológicos que no tienen los productores convencionales. Y eso es así de claro, porque nos lo han dicho durante 10 años cientos y miles de visitantes que tenemos nosotros en nuestro olivar y en nuestra finca ecológica. Nosotros actualmente, gracias a todo esto, hemos podido observar cómo familias pequeñas con pequeñas producciones están pudiendo darle un valor añadido a su producto gracias al turismo en su finca, ya sea Parece que se ha quedado colgado, ¿no, Manuel? Alfonso, ¿tú sí le escuchas o no? No, se ha quedado como pillado la red. Yo había pensado que ya la había cortado. Ahora parece que recupera. Ahora. ¿De acuerdo, Manuel? Venga. Muy poquito, claro, me queda un minuto. Gracias a ser ecológicos hemos conseguido tener más mano de obra, más trabajo para esta gente, ¿no? Y creo que también hay que pensar en eso, en lo que es desbrozar a mano, en lo que es el aporte de materia orgánica de lo que es el estiércol, da mano de obra, la recolección también da mano de obra, y nosotros hemos conseguido ese equilibrio, el económico con el sacar un rendimiento. Y bueno, aquí pongo ya este final, ¿no? No solamente eso, fijaos, esa es parte de nuestra familia. Ese es mi padre, vuelve a ser mi padre y mi madre, con mi hermano. En mi casa se respira otro ambiente cuando vamos a visitar el campo. Mi padre, que pasaba de ir al campo a visitar los olivos porque no le veía ya interés, porque es un hombre mayor y le daba pena, ahora nos pide que vayamos a pasearnos en primavera por su finca, que parece un campo de golf, ¿no? Mis sobrinos y mi hijo pues van a ver al campo porque se llevan el balón y disfrutan y juegan y dicen, ¡ay, qué chulo! ¿Cuándo vamos a ir a la finca? Y no piensan en la finca como los olivos, piensan en la finca como un parque. Y ahora podéis figurar, ahora con la pandemia, que no podemos ir a ningún sitio, pues esto para nosotros es un desahogo grande. Perdonadme por haberme colado unos minutos, ¿no? Pero esta es nuestra historia. Espero que... Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ha sido muy agradable y además ya vemos que hay relevo y eso es importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a continuación voy a dar paso a Justino Corchero, muy conocido aquí en Extremadura, el gerente
de la almazara cacereña Jacoliva. Es la tercera generación desde que en 1894 abriera la almazara en Pozuelo de Zarzón. La empresa se ha considerado como uno de los referentes de manzanilla cacereña, esa variedad tan extraordinaria con la que contamos aquí en Extremadura, apostando no solo por esta variedad, sino también por la producción ecológica. Estudió en la Universidad de Extremadura el grado en Administración y Dirección de Empresas y ahora actualmente es el presidente también de la denominación de origen protegida Gata Urde. Sin más, cuando tú quieras, Justino, comienza. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Almendral por su buena organización de esta feria, que ya es un referente en Extremadura del sector ecológico. Muchísimas gracias a su alcalde y, por supuesto, le deseo mejor a todo ese pueblo para este año, ¿no? Muchísimas gracias al CETAE, por supuesto, por acordarse de mí y de invitarme hoy aquí a esta webinar. Y, por supuesto, agradecer siempre a la Junta de Extremadura el esfuerzo que desde hace muchísimos años como autoridad de control ha realizado, ¿no? Llevamos ya, nosotros el primer ecológico quizás sería antes del año 2000 o en torno al año 2000, y siempre con todos sus problemas y todos sus defectos, porque como bien ha dicho Antonio, no es fácil ser autoridad de control, pues ha estado ahí, de una manera o de otra, con sus tiras y aflojas. Nosotros siempre hemos tenido el respaldo en la certificación pública de la Junta de Extremadura, y eso hay que agradecerlo porque son muchos y muchos años. Y nada, en este tema, bueno, como comentaba, nosotros llevamos produciendo desde el año 2000 y pico. Nosotros tenemos una marca insignia en nuestra producción ecológica, que es la Red del Soto. Nosotros en el año 2005 fuimos el mejor aceite ecológico de España por el Ministerio de Agricultura, y entonces quizás coincidió que fue la primera vez que el Ministerio incluyó a los aceites ecológicos, o quizás un año antes, en el concurso. Y recuerdo perfectamente que en aquel momento el Ministerio nos elige a nosotros para hablar en nombre de los premiados en el acto de entrega, porque ya entendía que el sector ecológico en aquel momento pues era un sector a empujar, y el Ministerio y la ministra en aquel momento pues tuvo esa sensibilidad con nosotros, y una aceituna de manzanilla cacereña en ecológico pues fue, en este caso, nosotros los representantes del sector los que hablamos en aquella entrega, que yo creo que fue una mecha, un punto de inicio para nuestro producto. Yo en este tema hay tres patas, claramente. Está la parte agro, que Manuel lo ha contado muy bien, tiene una experiencia excepcional, y yo te doy la enhorabuena porque yo también estoy en una empresa familiar y sé lo que supone el esfuerzo de lo que piensa tu padre, cómo transmitírtelo a ti, al resto de tu familia, tu entorno, tus trabajadores. Y, por supuesto, conozco también a Manuel Molina, como no, y enhorabuena de verdad por vuestro proyecto, porque es muy complicado hacer una transformación tan bien hecha, y además las marcas como la vuestra son marcas que cuentan una historia, y marcas que además sueñan, ¿no?, en un futuro mejor para todos, ¿no? Entonces, enhorabuena, Manuel. Bueno, pues yo decía que veo tres patas, lógicamente. La parte agro, en la que tú has sido bastante claro y muy enriquecedor. Está la parte de la elaboración del aceite, que hablaremos un poco de ella, y está la parte de la comercialización, que para mí es la más importante, porque al final todo el esfuerzo que nosotros hacemos tiene que tener un reflejo en que el consumidor lo entienda, lo vea y esté dispuesto a pagarlo. Y al final ese premio que él se va a llevar, porque va a disfrutar de un gran producto, pues además va a repercutir en toda la cadena hacia atrás. Y estas tres partes pues tienen que estar bien engrasadas. Hablando de aceite, tienen que estar todo muy bien engrasado, porque al final el objetivo es enriquecer a todos, ¿no? Enriquecer desde el punto de vista no solo económico, sino también desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista del disfrute, ¿no? Y de la vida misma, ¿no? Una vida que cuanto mejor sea para todos, y más viendo lo que nos está pasando ahora, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues me centro un poco empiezo por el final, en el tema de la comercialización. Nosotros
hace ya 20 años, cuando empezamos, pues prácticamente ni siquiera el granel, pues había un escaso movimiento en el mercado de granel. Sí era más interesante en algunas partes de Europa, principalmente los italianos, que siempre, aunque muchas veces se les critica, pero siempre han estado ahí, también con este producto, con el ecológico, y algo en Alemania, por lo que nosotros veíamos, ¿no? Hoy, con el crecimiento brutal que ha tenido este mercado, pues bueno, la comercialización de ecológico, de aceite de oliva virgen extra ecológico a granel o cualquier otra calidad de virgen a granel es mucho más fácil y es mucho más ágil. Y hoy por hoy, con un diferencial de precio que, como bien decía Manuel, ha bajado, pero realmente todavía existe un diferencial de precio entre un virgen extra convencional y un virgen extra ecológico y bueno, y eso está ahí. Yo siempre he contado y me toca defender la denominación de origen porque lógicamente estoy ahí con tiempo, dinero y por supuesto con toda la responsabilidad del mundo, pero siempre lo decía, ¿no? Cuando yo estaba más centrado quizá en la producción ecológica frente a la de denominación, yo siempre decía que el ecológico, desde el punto de vista del granel, tiene un sobreprecio que en un aceite con denominación de origen pues no lo tiene. Y eso, a corto plazo puede redundar en un mayor precio de la aceituna y mayor rentabilidad para el productor que transforma su campo a ecológico, que como ya hemos visto, pues no es nada de fácil, aunque sí muy grato, ¿no? Muy grato. Entonces, bueno, ahí en el granel existe ahora mismo una posibilidad importante en la comercialización de granel y que hay que aprovechar, ¿no? Y el tema también de comercialización en el aceite de oliva, pues yo creo que el meollo está en el envasado, ¿no? En poner este producto con tu marca en el mercado, ¿no? Si hablamos del pasado, pues nosotros en el año 2000, pues, bueno, pues en Extremadura éramos 6 o 7, ¿no? Yo no era hippie, pero los había que en el entorno eran bastante hippies, ¿no? Y nos peleábamos en la calle con la administración y se llegó a hacer una asociación que después se transformaba en una comercializadora. Bueno, era bastante activo el grupo, nos movíamos por las ferias, pues también gracias al apoyo institucional, por supuesto, y veíamos cómo el mercado en aquel momento estaba creciendo a doble cifra en muchos países de la Unión Europea o en algunos de ellos, y España pues un poco estaba ahí ralentizado. Sí que veíamos que, por ejemplo, Cataluña estaba creciendo muchísimo y nosotros lo teníamos muy claro, porque además esto no es un convencimiento económico, esto también es un convencimiento de cómo es cada uno, ¿no? Es decir, yo vendo ecológico porque lo veía no solamente desde el punto de vista económico, mi forma de ver la vida pues pasa también por ahí, pero en aquel momento apostamos mucho por esa forma de pensar. Y quizás acertamos, ¿no? Porque hoy, salvo Mercadona, ¿no? Salvo Mercadona, que puedes encontrar aceite de cultivo ecológico en cualquier tienda. Es decir, en nuestro entorno, en la Sierra de Gata, en el norte de Cáceres, en las Urdes, en nuestro entorno muy rural, pues hay aceite ecológico en muchísimas tiendas. Entonces, eso hace 20 años, pues bueno, ni pensable, ¿no? Hoy Carrefour, por ejemplo, tiene una línea de productos ecológicos brutal. El Corte Inglés tiene una cantidad de referencias brutales. Es decir, eso hace 15 años no se veía en ningún sitio. Y fíjate que si ha cambiado las cosas, que si miramos un poco para atrás, hoy el producto, la expresión bio, pues es únicamente exclusiva de un producto ecológico. Sin embargo, hace 15 años, pues había yogures bio de Danone que no tenían nada que ver con la agricultura ecológica. Es decir, hasta eso se llegó a conseguir. Es decir, había una corriente muy interesante que quizás de esos primeros pasos estamos hoy aquí. Y fue un trabajo de todos. También, por supuesto, como ya he dicho al principio, de la propia administración española, ¿no? Entonces, para nosotros, como experiencia en comercialización de productos bio, pues el bio, el lagar de Soto, es nuestro producto de lanzadera, es nuestro producto flecha, el que abre el primer hueco en la comercialización. Nos permitió vender en lugares donde nunca hubiéramos vendido un convencional, porque todos sabemos que este mercado es súper competitivo, hay miles de marcas, hay miles de empresas
que están relacionados con este aceite, con este producto, ¿no? Que es el aceite de oliva. Por supuesto, aunque esto ya lo decía Alfonso también en la introducción, se va cortando el margen de precio, pero todavía hoy el producto ecológico tiene mucho más precio, es mucho más respetado en las negociaciones comerciales. Y por supuesto, al tener más precio, es más rentable para toda la cadena de valor. Es decir, para nosotros que lo ponemos en el mercado, lo elaboramos y, por supuesto, para la parte más importante de todo esto, que es el principio también, que es el productor, ¿no? Y eso no se puede olvidar. Por supuesto, cualquier inversión de la administración en este punto, en comercialización, sobre todo en organizaciones consolidadas, es decir, en un producto que ya, oye, pues tenga una tradición, tendrá siempre gratos resultados. Eso es lógico, porque el bio estuvo de moda y sigue estando de moda, y eso no lo podemos olvidar. Y además es una economía circular y absolutamente rentable. Es decir, eso es así. Pero por supuesto, ya lo decía, hay que apostar por productos bien asentados, organizaciones preparadas, porque este mercado es mucho más exigente que el convencional. Requiere mayores controles de calidad, muchos mayores controles analíticos y, por supuesto, muchísima más confianza. Aquí, por mi experiencia, en la negociación en el ecológico entran otras partes que no entran en el convencional. Se trata de confianza, de relaciones a medio y largo plazo. No sé, tiene que haber un conocimiento de la marca, un conocimiento de la empresa. Es un producto más de corazón que de cabeza, ¿no? Por supuesto, el consumidor, como en todo, es el ecológico, el consumidor de producto ecológico es muy exigente, está muy instruido. Hubo un estudio, recuerdo, hace unos años que decía que un consumidor ecológico tardaba muchísimo más tiempo en comprar que un convencional porque leía mucho más el etiquetado que el que compra un producto convencional. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la comercialización. Como este tema es importante, yo al final de la exposición pues estaré abierto a cualquier pregunta que me hagáis. Ahí, si paso a la otra parte de lo que decía, ¿no? de las patas de este tema, en cuanto a la elaboración, pues que también somos elaboradores, bueno, hay que intentar conseguir un virgen extra, porque desde luego cuanto más calidad tenga el producto, mejor lo vamos a vender. Y en cuanto a problemas, pues yo últimamente me estoy encontrando muchos problemas analíticos, derivados quizás de, bueno, lo que decía un poco también Emanuel, ¿no? Que a veces el agricultor se cansa, ¿no? Y esto no es fácil de mantenerlo a largo plazo. Y esos problemas analíticos pues vienen eso, un poco por ese desconocimiento, ese cansancio y por supuesto también en la propia almazara. Son problemas analíticos relacionados con residuos, ¿no? Lógicamente. También últimamente estamos viendo problemas derivados de residuos de plástico y de petróleo, ¿no? Los que todos conocemos, los MOA y los hidrocarburos, que muchos de ellos, pues aparte de la propia almazara que tenemos que cuidar, pues proceden también del campo, ¿no? De cómo se maneja la aceituna en el campo, ¿no? Esas situaciones tenemos que intentar evitarlas. Nosotros estamos haciendo un trabajo importante de darlo a conocer a los agricultores con los que trabajamos, pero eso se está dando y hay países, sobre todo países que valoran este producto y lo pagan en el norte de Europa, que vigilan mucho este tipo de residuos en un aceite, ya no solamente ecológico, también normal, pero mucho más en un ecológico. No lo entienden, lógicamente. Ellos no conocen el producto como lo conocemos nosotros, ¿no? Ni el origen, ¿no? Y en cuanto al agro, a la parte de campo, ¿no? Oye, bueno, pues que voy a hablar yo que no haya dicho ya Manuel, ¿no? Yo simplemente, pues sí que llevamos, como lógicamente, ¿no? Nos quejamos todos mucho, ¿no? Pero hay quejas desde el minuto uno, ¿no? Sobre todo relacionados con temas burocráticos, que como va creciendo el mercado del aceite ecológico, pues van creciendo también detrás los problemas burocráticos, ¿no?
entiendo que en muchos casos pues, son insalvables y hay que acometerlos, ¿no? También entiendo, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Que en nuestra zona, lógicamente, llegar aquí al norte de Cáceres, ver nuestro entorno del olivar y no pensar en la agricultura ecológica, pues no sé, la verdad es como increíble, ¿no? Que yo creo que esta zona tendría que ser casi por norma en la agricultura ecológica. Entonces, pues también es verdad que hay cierta escasez de incentivos, y yo lo digo sin ánimo pero creo que sobre todo en esta parte donde hay muchos minifundios, donde hay un olivar muy singular, muy diferente, con unos contenidos en aceite muy bajos, como es la manzanilla cacereña, pues quizás aquí los incentivos tienen más significado que en ningún otro sitio, ¿no? Y lo que sí que estamos observando, y ya lo adelantó un poco don Antonio, ¿no? Estamos observando en los últimos años que hay bastantes bajas en la agricultura ecológica, en el olivar aquí, de manzanilla cacereña. Y esto realmente pone en riesgo el trabajo de muchísimos años, ¿no? De muchísimos años. Y además hay que pensar que el olivar aquí, si lo queremos hacer sostenible, pasa por tener un camino por tener una producción ecológica, porque es más rentable, ¿no? Yo creo que es una conclusión que tenemos que tener en cuenta. Y además, el mantener aquí un olivar ecológico incentivado, pues por supuesto va a frenar la fuerte despoblación que estamos sufriendo, y que posiblemente la administración pues, es conocedora de ello, ¿no? Y todos somos conocedores de ello. Así que nada, por lo demás, esto tiene muchas sombras, pero de verdad yo quiero transmitir también que hay muchas luces y que la rentabilidad del campo, como bien ha dicho Manuel, no solamente es económica, que también, por supuesto, es súper necesaria, pero hay otras partes que juegan otros jugadores en este partido. Y un entorno natural como es el norte de Cáceres, precioso, que todos conocéis y os invito, pues con una agricultura ecológica sería mucho más atractivo, ¿no? Eso es así. Así que nada, muchas gracias, espero haber cumplido con mi tiempo y le doy el paso a don Antonio. Pues muchísimas gracias, Agustín. Has dejado muchas cosas ahí para poderlas hablar luego y debatirlas, y la verdad es que creo que aparte ya de las que se pueden concluir de lo que habéis ido aportando, pues también se nos pueden ocurrir a los demás también pues algunos temas que podamos luego debatir. Muy interesante y muchas gracias. Por último, pues Marcos del Pozo, que bueno, pues es licenciado en Dirección y Administración de Empresas de la UES, de la Universidad de Extremadura, especializado en comercio exterior, estando involucrado en la internacionalización de la empresa extremeña desde hace más de una década. Fue director de área de internacionalización y comercialización de la empresa pública Extremadura Avante. Actualmente está en el Departamento de Internacionalización y Mercados Exteriores de la Cámara de Comercio de Badajoz. Emprendió un proyecto empresarial propio de comercialización de productos ecológicos de Extremadura, consiguiendo abrir mercados, sitios tan complejos como China, Japón, Estados Unidos, México, Reino Unido. Ha desarrollado funciones y responsabilidades muy diversas, desde lo técnico a lo estratégico, desde la gestión comercial directa con el cliente al diseño de nuevos productos o servicios. Y como decía antes, pues actualmente desarrolla su labor profesional en el área de internacionalización de la Cámara de Comercio de Badajoz. Sin más, Marcos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Antonio, por esa presentación. También muchas gracias, Alfonso, por hacerme partícipe de esta jornada, a CETAES, y también al Ayuntamiento de Almendral por mover este tipo de iniciativas que creo que son fundamentales para el sector. También saludar a los compañeros de mesa, que algunos pues somos conocidos. Yo he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente con muchas de las empresas con las que hoy comparto mesa. Como comentaba Antonio, me he dedicado durante mucho tiempo a ayudar a las empresas a la promoción y la comercialización a nivel internacional,
Y una vez finalizada esa etapa, pues tuve la oportunidad de emprender un proyecto propio y ponerme en el terreno a intentar hacer aquello a lo que yo había ayudado a las empresas a hacer durante toda esa labor. El título es de no morir en el intento. Yo, más que morir en el intento, creo que no conseguí consolidar el intento. Transmitiros que el producto ecológico a nivel internacional tiene muchas salidas. Como ha comentado Antonio, conseguí abrir mercados muy exigentes donde la palabra ecológico, como puede ser Japón, Estados Unidos, incluso mercados como México, la palabra ecológico ya es un requisito, también lo ha comentado Manuel, es un requisito para poder estar de venta, para poder estar presente en esos mercados. Y yo no he sido productor, no he sido elaborador, he sido comercializador. He tenido la oportunidad de apoyarme en grandes productores y elaboradores de la región. Ahí también recomiendo, quien quiera aprender, tiene a CETAES como punto de referencia. Alfonso conoce muy bien a todo el sector, y cuando tú quieres ver con quién puedes empezar o tienes idea en tu cabeza de qué variedades son las que quieres trabajar y el tema ecológico, siempre es una persona de referencia a la hora de empezar a tocar puertas. Una de las primeras puertas que toqué fue Alfonso, para comentarle un poco lo que tenía en mente y de qué forma podía ponerlo en marcha. Tuve esa oportunidad de que se me abrieron muchas puertas, de visitar el campo, había estado con un montón de importadores visitando almazaras, visitando fábricas, llevándolos, y a veces con las prisas no tuve la oportunidad de hacer lo que hice luego ya con el proyecto propio. Visitar el campo, ver cómo había flores debajo de los olivos, cómo había hierba, cómo se cultivaba, cómo la almazara, yo creo que más que la industria es la almazara, el concepto del maestro de almazara, con la pasión con la que se elabora este tipo de productos. Y hay una cosa también que Justino también creo que se ha olvidado, pero yo quiero destacarlo, es la formación en el producto. Ellos tienen un proyecto también, estamos hablando de oleoturismo, está muy bien el hacer turismo y conocer todo esto, pero el tema de la formación del producto, de cómo se consume el producto y cómo se valoran los atributos del producto, es algo que la mayoría pues desconocemos. También he descubierto una cosa que creo que en Extremadura tenemos el concepto de que todo lo que se hace aquí es de por sí ecológico, o sea, es natural, es todo bueno, no nos fijamos si es convencional o ecológico. Todo el mundo, pues el aceite mejor es el de mi pueblo, el de que yo consumía de pequeño. Entonces ahí hay un gran desconocimiento entre qué es la diferenciación del ecológico, del convencional, de las variedades, incluso de qué se llama hoy en día aceite de oliva virgen extra. Creo que esa parte de formación es fundamental, la información y la formación en el producto. Cuando yo me puse a mirar al exterior, que era mi objetivo, quería sacar una marca propia de varios productos ecológicos de la región. Una de las cosas también que hice fue pues, Junta de Extremadura, Departamento de Agricultura, área de ecológico. Es fundamental hablar con ellos, porque antes de empezar a hacer las cosas, te van a decir cómo te puedes registrar, dependiendo de la fórmula que tengas en el registro de ecológico, qué documentación tienes que aportar, qué trazabilidad tienes que llevar, y sobre todo cuando sales fuera, dependiendo del mercado, y sobre todo en países terceros, te van a pedir una serie de documentos que tienes que conocerlo de antemano. No puedes, una vez que ya tienes la mercancía, el pedido solicitado, te va a pedir importar un documento y llamas al departamento, oye, que lo necesito para allá. No, tienes que saberlo con anterioridad pues, para poder prever todo eso. Es un equipo, yo ahí también a Antonio, siempre he tenido una buena colaboración con ellos. Creo que como el sector es un sector que se merece crecer, y a veces veo que están muy saturados de trabajo. Somos muchos los que con muchas cosas, y creo que es un departamento importante y que habría que a lo mejor dotarlo con un equipo, con más equipo humano, y ahí yo creo que, porque toda la labor que se desarrolla en ese departamento es fundamental para que podamos salir al exterior con seguridad, porque cuando salimos fuera, pues la Junta de Extremadura, el Gobierno de España o la Unión Europea es lo que nos va a abrir las puertas, sobre todo en mercados terceros. Yo he tenido también la visión de estar acostumbrado a hablar con cadenas de comercialización, de distribuidores, importadores, pero también he tenido la oportunidad de estar en el punto de venta, haciendo degustaciones. Lo habéis comentado, el consumidor de productos ecológicos no es un consumidor típico. Muchas veces yo he estado en este tipo de centros que ya están muy especializados, vienen con una lista, vienen como si fuera con una receta
de lo que van a comprar, de lo que quieren, con información. Hay que estar muy preparado con la información de tu producto porque te van a hacer un sinfín de preguntas. Y luego otra cosa en la que yo creo que también caemos, por comentar un poco aspectos positivos y negativos de la comercialización, es que cuando queremos vender ecológico, tenemos por un lado el concepto gourmet y luego el concepto ecológico. Hay veces que una buena presentación de un producto te puede abrir muchas puertas porque la gente va a comprar el producto solamente por la presentación, por la marca, por el diseño, y el que tenga el ecológico a lo mejor no es un atributo fundamental. El hecho de que tú quieras vender ecológico, tienes que saber también en qué cadenas, en qué importadores o en qué canales tienes que vender el ecológico si lo que quieres realmente es potenciar ese atributo, el atributo del ecológico. Por ejemplo, en mi caso en Japón estuve con varias cadenas de distribución y al final pues di con un importador que se dedicaba a comercializar productos ecológicos. Le gustó la presentación del producto, pero realmente lo que quería era pues, conocer todo lo que había detrás del producto. Y estuvimos 2 o 3 años dando información, más información, nos vimos 2 o 3 veces en feria, también es un trabajo a medio y largo plazo, también aquí hay que no tirar la toalla fácilmente, sino que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo porque tienen que conocerte, tienen que saber de dónde viene y tienes que saber qué es lo que, y estar seguro de lo que le estás comercializando. Por eso es fundamental cumplir con todos los requisitos porque eso es la base de que tengas certificación ecológica, la base de que tengas los análisis sin ningún tipo de residuos, que los proveedores o en este caso los elaboradores o agricultores con los que trabajen bien y cumplan con la norma, porque te van a pedir visitas, te van a pedir mucha información, fotos del campo y al final la recompensa es muy buena porque cuando vas por ahí a estos mercados, como pueden, mi experiencia fue sobre todo en Asia, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, y luego por otro lado en Estados Unidos y México, cuando vas a la feria y vas a los puntos de venta ya te encuentras empresas españolas que ya están allí presentes, de producción ecológica, con presentaciones ya bastante potentes, porque también nuestros competidores tradicionales siempre han sido los italianos, los griegos, gente que lleva ya mucho tiempo en estos mercados, gente que tiene un potencial ya en marketing muy potente. Algunos de ellos incluso ya han establecido empresas, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los importadores, las marcas italianas ya tienen una empresa y un importador que es de origen italiano que ya está presente en Estados Unidos. Entonces tú decías, ¿cuántos importadores hay aquí y cuántos trabajan con empresas italianas? Que eran ya realmente empresas italianas ya establecidas en Estados Unidos. O sea, tienen ellos ya un recorrido. Por eso nuestra parte de concienciar con la cultura del aceite de oliva, hay mercados que no saben lo que es el aceite de oliva, no saben para qué sirve, cómo se consume. Ahí se está haciendo una gran labor también por parte del ICE por elaborar cata, también a través del Instituto Cervantes. Se hacen siempre muchas degustaciones, demostraciones e información de los atributos que tiene el aceite de oliva para que el consumidor final sepa para qué sirve. A mí una de las cosas también que me servía era intentar explicar para qué sirve el aceite de oliva en cada mercado, intentar ver cómo se lo podía adaptar a un producto suyo. Por ejemplo, en Estados Unidos yo llevaba un aceite que estaba aromatizado de forma natural con chocolate, pues para los helados, para cosas que ellos habitualmente consumen, pues oye, mira, además de una ensalada, pues puedes echarlo en el helado. El tema de Japón, pues por ejemplo, ellos los aliños, pues el tema del wasabi mezclado con la manzanilla cacereña es brutal, o con la picual, o sea, a ellos les encanta mucho ese toque picante, pues le haces una salsa con el aceite de oliva y es una forma de usarlo, porque si tú le dices que solamente una tostada, un desayuno, hay gente que no tiene ese tipo de hábito. Fundamental también los formatos. Si queremos, como ha dicho Justino, queremos comercializar en envasado, tenemos que saber que fuera no se consume el aceite de oliva también como se consume en España. Nadie va a comprar 5 litros, ni 2 litros, ni 1 litro. Estamos hablando de 750 para abajo. En mercados como Asia no hay sitio muchas veces en los pisos, en las casas, incluso muchas veces la compra la hacen diaria. Lo que le cabe en la cesta de la bicicleta es lo que van a llevar ese día a casa. Formatos pequeños son los que realmente funcionan. Cuidar mucho también el envase. Ahí yo me encontré casos de intentar defender el tema ecológico y encontrarme aceite ecológico en plástico, en formatos que
que aparentemente van en contra un poco del argumento que tú estás defendiendo, ¿no? Si estamos diciendo que es un producto que ya de por sí es pura vida, lo estás envasando en un formato que este segmento no lo encuentra apropiado, pues puedes romper un poco tu discurso. También te encuentras con el otro discurso, que por eso hay que potenciar mucho la cultura del ecológico, es, si no le estáis echando nada, tendría que ser más barato. Si esto no tiene ningún tipo de químico, no tiene... Pues todo tiene que ser más barato. O sea, hay veces que te encuentras con ese tipo de... Hay que estar preparado. Hay todo tipo de argumentos y sobre todo el consumidor final. A nivel nacional también creo que es un producto que está también pegando su tirón, más allá de Extremadura. Por lo que os comentaba, en Extremadura consideramos que todo es ecológico, todo es natural, todo es bueno. Pero, por ejemplo, el Corte Inglés es una de las cadenas también que ha apostado por... Una cadena española que ha apostado por el tema ecológico, incluso con un proyecto propio que era la biosfera del Corte Inglés. Ellos querían establecer como el rincón del gourmet del ecológico, como una estrategia ya de posicionamiento de marca país, de que el Corte Inglés, la mayor cadena española de distribución, está, como habéis dicho, Mercadona, otro tipo de cadenas, pero como cadena de distribución, y tenía incluso acuerdos con el Ministerio para intentar fomentar que la gente tuviera un rincón y hiciera la compra de productos ecológicos en una zona muy diferenciada y dando mucha información. Animaros también a intentar contactar con este tipo de cadenas que son también de las que apuestan mucho por también Carrefour, en el caso de Justino, que está muy presente. Cuando llegas a Carrefour ves toda la variedad que hay. Antes te encontrabas uno o dos aceites o te encontrabas la cabecera con la continua guerra de precios de los 5 litros, pero luego cuando entras un poco más allá en el lineal puedes elegir. O sea, tú, depende de lo que vayas buscando, tienes opciones incluso a nivel nacional. La parte de la promoción, que es un poco también la que yo me he dedicado mi mayor parte profesional, creo que es fundamental que todos los organismos, en este caso Cámara de Comercio de Badajoz, Cámara de Comercio de Cáceres, la agencia como de Extremadura, que es Extremadura Avante, siempre hemos apostado por diferenciar dentro de los productos agroalimentarios y hacer hincapié en los productos ecológicos. Creo que es uno de los sectores que también Extremadura de por sí lleva en su imagen de marca. O sea, cuando alguien nos identifica en Extremadura, nos identifica con espacios naturales y lo que eso conlleva. El visitar la zona de Cáceres o la Campiña Sur y verte esos olivares y de esa forma como se cultivan, creo que la imagen que tenemos ya de sí en el consumidor final nos puede ayudar. Es muy importante, creo que apostar siempre por un objetivo y una estrategia y saber también dónde queremos comercializar nuestros productos. En las cadenas que están apostando por el sector, por el producto ecológico, funcionan de una forma diferente a lo que es una cadena tradicional y el consumidor es diferente. Podemos apostar por ahí con una estrategia muy bien definida para ese segmento. Luego podemos vender aceite ecológico en lo que puede ser una cadena convencional, sabiendo que el consumidor que va a esa cadena se va a dejar llevar por otro tipo de atributos, pero también es bueno que estemos cada vez más presentes en las cadenas convencionales pues, para que la gente pueda elegir entre el ecológico y el convencional. Con la situación que hemos pasado de la pandemia, creo que cada vez es mucho más importante para el consumidor el tema de cuidarse. El ecológico de por sí ya es el hecho diferencial de que estás comprándote un producto de calidad, un producto que te va a dar bienestar y esa cultura del bienestar, del ecológico, está escalando más en la sociedad a nivel nacional. Fuera, en algunos mercados, está totalmente ya interiorizado. De hecho, hay muchas veces más cadenas de ecológicos que convencionales. También se nos abre una nueva vía, que es la comercialización a través de los nuevos canales online, los marketplaces, que tampoco no nos escapemos de esa oportunidad que nos da ahora la comercialización online y sobre todo son sitios donde podemos dar mucha información del producto. Es una oportunidad que se nos abre ahora de comercializar de una forma digital y ahí aportar toda la información que podamos, porque el consumidor que también compra por esos canales mira mucho la ficha técnica, mira mucho la información del producto y puede ser una forma de que nosotros podamos convencerlo directamente al consumidor final o al distribuidor de que el producto merece la pena por un montón de atributos, no solamente porque tenga una buena presentación, una buena marca, que eso también lo cuida, hay que cuidarlo, cuando salimos fuera hay que cuidar eso, no puedes ir tampoco, ¿qué ha pasado? Hay gente que tiene productos muy buenos,
de mucha calidad que ganan premios a nivel internacional, pero luego tiene o un nombre que no es muy comercial o un envasado que no destaca en lo lineal. Destacará con los expertos, pero no. Ahí tenés que pensar en el consumidor final y en la calidad del producto y hacer esa convivencia. Yo os animo a seguir con la comercialización. Creo que es uno de los sectores que mayor apuesta tiene el futuro. Creo que también es importante la labor que estáis haciendo los que apoyáis al agricultor de ecológico. Yo alguna vez que he tratado con alguna manzana, veía también ese esfuerzo que hacían el agricultor, o sea, esa parte de concienciar al agricultor, que no tire la toalla, que siga luchando y de alguna forma que el territorio siga, porque también es un trabajo que se hace a lo largo de los años y se puede perder de repente. Y es una apuesta a futuro y es una labor también que hacéis vosotros, los elaboradores y los comercializadores. Oye, hay resultados, seguir apostando por aquí, seguir elaborando el producto de esta forma porque los beneficios van a ser mucho mejor e incluso se puede defender mucho mejor el producto. Esa parte de concienciación la hacéis muy bien los que comercializáis y los que elaboráis, creo que eso es fundamental porque es la base de todo esto. Yo creo que sí, creo que mi aportación en ese sentido podría finalizar aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta me tenéis a disposición aquí en la Cámara de Comercio o en el chat. Estupendo, muchas gracias, Marco. Has apuntado temas muy, muy interesantes. Desde luego, hablar de formación es imprescindible a la hora de hablar de producción ecológica y la formación pues en todos los ámbitos, la formación a nivel base del agricultor, al cual pues el que no haya estado pues practicando agricultura ecológica o el olivar ecológico, pues pueden surgir muchísimas dudas y muchas problemas técnicos, ¿no?, a la hora de desarrollarlo, con lo cual es bueno que esté formado. También, por supuesto, los elaboradores y, por supuesto, bueno, pues en el comercio es todo un mundo, ¿no?, a la hora de ponerlo en valor, ¿no?, en los mercados, ¿no? No hemos hablado, y lo dejo ahí, ahora a medida que vayamos haciendo las distintas preguntas que se han ido poniendo en el chat, no hemos hablado quizás de algo que para mí, desde luego, condiciona en general la agricultura y la ganadería, pero precisamente en este sector creo que es un gran condicionante, y es la edad de los olivicultores. Antes decía Justino, pues bueno, de que hay muchos que abandonan, que cierran. Yo veo complicado para muchos olivicultores con una edad ya que muy, muy avanzada el poder percibir toda la importancia que puede tener el tema de producir en ecológico y además, bueno, pues el minifundio, ¿no?, que también pues existe en cuanto a la propiedad del olivar y de la tenencia, y esa otra parte que también aquí se da mucho, que es una actividad complementaria o una actividad ocasional casi en muchas zonas donde, bueno, pues el tener las parcelitas de olivo pues casi es un complemento de jubilación y de entretenimiento y sobre todo a la hora de dedicarle pues unas horas allí al cultivarlos y demás. Eso yo creo que también de alguna forma condiciona e incluso porque se pueden hacer explotaciones, digamos, un poco más rentables y que pueda organizarse, ¿no?, una estructura más empresarial, ¿no?, y menos circunstancial como esta de casi de complemento, ¿no? Hasta el punto, y casi os digo, y bueno, da vergüenza comentarlo, ¿no? Sabéis que en Extremadura pues estamos actualmente en unas 275, 278.000 hectáreas de olivar. Ha crecido mucho en los últimos años pues el olivar intensivo, el olivar superintensivo, la intensificación del olivar tradicional también. Bueno, pero con todo esto, cuando llega el momento de que aparecen, digamos, los agricultores, de que hacen su ficha en la solicitud única, pues casi 50.000 hectáreas de olivar no aparecen por ningún lado, por lo cual imaginaros lo que esto supone. Y esa estructura de propiedad que, bueno, pues de gente que pues, no cobrarán ayudas o que no les interesa, pero que están produciendo además, que luego después están entrando en almazaras, con lo cual hasta los pelos se pueden poner de punta con todo el tema de trazabilidad y
las circunstancias del movimiento tremendo de aceitunas, que lo hay. Además hay un movimiento entre comunidades autónomas incluso, o sea, tiene su problemática también, ¿no? Pero bueno, llama la atención esa cantidad de superficie que de alguna manera no aparece, no es transparente, ¿no? Todo esto, yo desde mi punto de vista me parece, bueno, pues que de alguna manera también enturbia quizás por las posibilidades de desarrollo, ¿no? Y que habrá que ir trabajando todos para lo que en algunos momentos se ha planteado bien, cooperativas que se hagan cargo de la gestión de esos olivares de gente mayor que no pueden atenderlo directamente, y con una mentalidad más, digamos, empresarial, con una mentalidad más joven, pues se pueden hacer muchísimas cosas en este sector. Y luego apuntar sobre un tirón de orejas que es de Marco en cuanto a personal. Evidentemente lo tenemos diagnosticado el problema y estamos intentando darle solución, con lo cual espero que en las próximas semanas o en los próximos meses pues pueda haber más gente incorporada, porque estamos haciendo precisamente todos los trámites y la gestión de contratación. Y bueno, pues con esas premisas, y Alfonso Montaño, que ha bombardeado el chat reiteradamente, tampoco entiendo, bueno, que podamos estar aquí indefinidamente, ¿no? Vamos a intentar, bueno, pues a ver si en 15 minutos de alguna manera, y aunque vayan algunas preguntas dirigidas a algunos, podéis también el resto de los ponentes pues hacer vuestras aportaciones, ¿no? A Manuel Jiménez le preguntaba a Alfonso si tras haber empezado trabajando en una almazara y ser ahora empresario, entre comillas, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de la cadena de valor y del aceite ecológico? Pues mira, ahí es clave, esto es clave, porque antes de, ya no solamente por ser empresario, va todo de la mano, ¿no? Pero sí es verdad que en mi etapa anterior, en la que no me ocupaba ni me preocupaba de la comercialización del aceite, pues me preocupaba de la producción, de producir cuanto más mejor y cuanto más barato mejor. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Que es lógico, ¿no? Cuando ya me involucro en lo que es la producción de aceite y empezamos a comercializar, es cuando me di cuenta de todo esto que hablamos de la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor toma valor añadido a partir de la comercialización. Lo ha dicho Justino muy bien. Al final, la clave está en el producto presentado al consumidor final, que en nuestro caso es el aceite de oliva virgen extra ecológico envasado. Yo tengo el ejemplo, porque aquí en la casa nos dedicamos también a ayudar a la familia y a envasar marca blanca. Y hay productores que traen su producción, le hacemos la maquila y le ayudamos a poner en marcha su proyecto de comercialización. Aquí hay pequeños productores que empezaron vendiendo 1000 botellas y 500 litros en botellas de medio litro, y hoy en día están vendiendo más de 50.000 litros de aceite envasado en diferentes formatos, en cuestión de los últimos 6-7 años. Quiere decir que funciona. Lo que pasa es que es complicado. Tienes que formar, tienes que saber de comercialización, tienes que saber de requisitos, pero funciona, ¿eh? Y todos los que nosotros estamos envasando cada vez venden más. O sea, la clave está ahí, en la comercialización. Estupendo. También te preguntaba, Manuel, una pregunta curiosa, Alfonso, si esa satisfacción que tienes al haber dado el cambio y poder pasearte por esos olivares, ese salario emocional te compensa, y si lo esperabas, ¿no? Yo me imagino que, bueno, el salario emocional es un término muy, muy curioso, ¿no? Y muy interesante, pero al final tendrá que repercutir también en otro tipo de salario, no solamente de satisfacciones por la visita al campo y al medio. Pues mira, hay un componente que es súper curioso. Evidentemente, el salario emocional es incalculable, ¿no? Cuando tú vas y disfrutas de tu campo, ¿no? Pero tengo el ejemplo de esta gente que trabaja conmigo, ¿no? Hay trabajadores que trabajan en la fábrica y cuando acaba la campaña, pues se incorporan al campo, ¿no? Y hacen labores de desbrozado, de revisión de riego y tal, ¿no? Una cosa curiosa que yo me he dado cuenta
es que ya cuando acaba el jornal, no hay ese afán, esa desesperación por montarse en el coche e irse, ¿no? Estás trabajando, pero estás disfrutando. Entonces, cuando ya das de mano, has cumplido la jornada, hay una relajación diferente. Y luego la gente que trabaja en la fábrica y que luego van al campo, pues ya llevo un par de años así que están como que tienen ganas. Dicen, oye, ¿cuándo vamos a ir a hacer algo al campo? ¿Cuándo vamos a ir a hacer alguna labor al campo? Y dice, hombre, si en la fábrica hay trabajo. Y dice, hombre, pero es que gusta. Gente a almorzar y están los pajarillos cantando alrededor, gusta. Hay diferencias, se nota. Estupendo, muchas gracias. Carmen pregunta, y creo que Justino o Marco podéis ambos responderle. Dice, se ha dicho en sesiones anteriores que hace falta en el mercado AOVE ecológico, porque lo pide el mercado. Dice, ¿no puede llevar esto a que el diferencial de precio entre el ecológico y el convencional se reduzca o llegue incluso a desaparecer? Bueno, sí. Muchísimas gracias, Carmen, por la pregunta, es muy interesante. La verdad que, claro, el comercializador, y hay que ponerse en su lugar, pues trata siempre de conseguir el mejor precio para sus clientes, que son los consumidores, ¿no? Y lógicamente le encantaría tener un mismo precio para un ecológico que para un convencional. Lógicamente, eso a priori se parece bastante difícil porque la producción en ecológico siempre está un poco por debajo de la convencional. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando últimamente? Bueno, pues que sobre todo en el olivar, pues igual que ha entrado con muchísima fuerza en los últimos años el intensivo, con su método de producción, también es verdad que hay muchas hectáreas ya de intensivo que se están transformando en ecológico. Y poco a poco cada día se produce más aceite ecológico en el mercado, porque también es lógico que se produzca más cuando hay más demanda. Si esto al final son vasos que se comunican, ¿no? Pero sí que es verdad que el comercializador siempre está ahí con esa presión para que el precio sea equivalente. Pero bueno, para eso estamos los productores, ¿no? Para hacer un producto excepcional y enseñar, como bien decía, como bien se comentaba, que hay que explicar que detrás de un aceite ecológico no solamente hay un producto que es carente de residuos, sino es un virgen extra que está al nivel de cualquier convencional y que detrás hay una historia, hay un tesoro ecológico, hay un entorno, hay bueno, pues una población, hay mucho más que un aceite de cultivo ecológico, ¿no? Yo ahí, por aportar un poco lo que comentaba antes, hay que intentar que esa diferencia de precios no solamente se vea como porque es ecológico me lo quieren poner más caro, sino hay que valorar y explicar por qué hay esa diferencia de precios, por qué la producción de ecológico tiene unos costes diferentes a la convencional. O sea, concienciar al consumidor final, porque mucha gente tiene eso, la sensación de que porque por ser ecológico me lo están cobrando más caro o porque está de moda. Eso es lo que también hay que luchar y yo creo que por ahora en pocos sitios te puedes encontrar el ecológico al mismo precio que el convencional. Lo que puede pasar es que en el futuro, en vez de haber convencional, solamente haya ecológico. ¿Sí? Lo que puede haber en una cadena, que se pueda sustituir el convencional por el ecológico porque el cliente quiera solamente el ecológico. Pero dudo que el precio de ecológico y convencional llegue a estar al mismo nivel si se están haciendo las cosas bien. Lo dudo en ese sentido. Pero hay que concienciar al cliente por qué está pagando un poquito más o por qué está pagando más. Que no es por una moda, no es porque estemos ahora de moda con lo ecológico. Porque lo comentaba, a mí me ha venido gente a decir, oye, pues si no tienen ningún tipo de producto químico, no tal, pues esto tiene que valer más barato. Que no, hay que explicar por qué el rendimiento es menor, se pierde más producción, no es lo mismo que un convencional. Entonces, cuanto más expliquemos y concienciemos al consumidor final del proceso, va a cuestionar menos el precio y va a valorar más los beneficios, que es lo que hay que explicar con el ecológico, los beneficios que te aporta el consumo de cualquier producto ecológico.
Está claro, muchas gracias. Es fundamental, desde luego, la información, y entiendo que mucho más en momentos tan críticos como los últimos 2 años que llevamos, ¿no? Con la crisis de precios del sector, en los cuales al final la presión sobre lo ecológico también pues habrá sido superior, ¿no? Y si ya no es rentable o no ha sido rentable la producción de olivar tradicional a los precios que se han estado vendiendo, pues el ecológico, si el precio también baja, pues todavía peor, ¿no? Entonces, al final, la información a los consumidores es absolutamente necesaria, y evidentemente ahí pues hay que, entre todos tendremos que trabajarlo. Preguntaba también antes si para Justino y Manuel, si todos esos controles de los que hablaba antes Justino, pues habían ayudado a la calidad sensorial, o sea, incrementar la calidad sensorial, y que haya tanta calidad en los AOVE ecológicos como en los convencionales actualmente. ¿Qué opinabais sobre ello? Bueno, yo creo que cuando uno está concienciado en hacer calidad, pues los controles son necesarios, pero quizás no los tienes tan en cuenta, en principio, ¿no? Eso parte de la concienciación de cada productor, lógicamente, pero sí está claro también que ese acompañamiento en el control del producto pues hace que vayan mejorando de manera continua, ¿no? Por un lado está tu espíritu de hacerlo lo mejor posible y conseguir un aceite excepcional, y el acompañamiento de esos controles que te ayudan a conseguir que, bueno, que hoy los vírgenes extra en ecológicos, pues si en algún momento estuvieron en duda, ¿no? Porque al principio a lo mejor hubo algunas corrientes, ¿no? Que también en este sector somos un poco dados a criticar siempre lo de los demás, ¿no? Es decir, el mejor aceite es el de mi pueblo y el del vecino pues no es tan bueno como el mío. Yo creo que todos los aceites son buenos, cada uno en su medida. Pero sí que hubo una corriente, a lo mejor al principio, de que los ecológicos pues no estaban al nivel de los convencionales. Hoy yo creo que eso está más que demostrado, que los ecológicos tienen, desde el punto de vista organoléptico, son tan buenos como los convencionales, y muchísimo mejor desde el punto de vista químico, y por supuesto con todo lo que conlleva eso para nuestra salud, ¿no? Y para nuestro medio ambiente. En cuanto a esto, yo diría también que esto también va muy de la mano, el tema de los controles y la seguridad alimentaria va muy de la mano de la comercialización. Como Justino sabrá mejor que yo, porque lleva más años en ese mundo, cuando uno comercializa solo y exclusivamente a granel, los controles son bastante menos, ¿vale? Son mucho menores que cuando envasas. Y cuando envasas solo en comercio nacional, son menores que cuando empiezas a exportar, ¿no? Cuando tú exportas ya tienes unos controles de exportación que requieren unos requisitos de analítica de multiresiduos, de metales pesados, de calidad organoléptica y química, que también te ayudan a mejorar toda tu producción. Porque ya una vez, el desconocimiento muchas veces pues hace que la gente comercialice productos que a lo mejor no son de la calidad exigida, ¿no? Pero cuando ya entras en ese mundo de la comercialización, de la internacionalización, la calidad da un salto importante que va de la mano, va aparejado a eso. Una pregunta para Marcos. Una empresa que esté en una gran superficie, que tenga una sección eco, ¿mejor estar en la góndola con otros AOVE convencionales o estar en la sección de los eco? Mira, esto es una pregunta que yo muchas veces he planteado cuando me siento en una cadena, y a veces te dan a elegir. Yo creo que con la experiencia, creo que en cualquier cadena siempre hay una sección de comida del mundo, de productos ecológicos. Quien quiere ese tipo de productos va a esa sección, pero es bueno convivir con el resto de productos, o sea, no escondernos ni estar arrinconados en la sección, porque muchas veces, ahora cada vez más está la cosa cambiando, pero tradicionalmente siempre era una sección que estaba en la esquina, al final del supermercado, que solamente conocen aquellas personas que están muy concienciadas con lo ecológico, y estaba un poco residual.
cada vez se está poniendo más el producto en una góndola o incluso al lado del convencional, diferenciando bien de que el tuyo es ecológico para que la primera diferencia de precio y tal no sea lo que eche para atrás al consumidor, porque este vale más, sino porque, bueno, este es ecológico, identificándolo bien, pero yo creo que es fundamental que conviva con el convencional, que el consumidor elija, porque si nos vamos a esos guetos ecológicos en esquinas, en sitios que por ahora estaban existiendo en este tipo de cadenas, ¿no?, convencionales que tenían el ecológico como los productos sin gluten o cosas ahí, o la comida sana en una esquina y quien quería iba a buscarlo, pues no solían estar en los pasillos centrales, las góndolas o las cabeceras. Creo que tenemos que también ser ahí conscientes de que la comercialización y la estrategia debe ser por la visibilidad, entonces no podemos esconderlo, incluso a veces puede convivir, puedes tener la referencia en la sección de ecológico y en una góndola o en el convencional, identificándolo bien para que no exista ese problema a priori del precio. Yo creo que Justino puede tener más, Justino, Manuel, más experiencia porque yo los veo a ellos, veo sus productos en los puntos de venta y no los veo lo veo, incluso en el caso de Justino, los veo en sitios incluso diferentes a lo tradicional en un supermercado, en los productos, en lo que es el aceite de oliva. Creo que hay una estrategia de visibilidad y creo que es fundamental. Estupendo. José Rocamora pregunta si existen estudios sobre la gestión del pastoreo en el olivar. Yo personalmente no los conozco, pero me imagino que debe haberlo. Si alguno de los ponentes tiene información al respecto, o fuera, Chema Guerrero, que también nos acompaña y demás, pues lo podéis comentar. Sí existen estudios. El IFAPA de Cabra tiene estudios al respecto y sí existen estudios. Está declarado que normalmente para que no haga daño el pastoreo tiene que haber en torno entre 3 y 5 ovejas, si no me equivoco, por hectárea. ¿Vale? Realmente si lo hiciéramos así, tendríamos que ser agricultores y pastores, porque no vas a encontrar un pastor con 5 ovejas. Y entonces lo ideal sería que tú tuvieras tu pequeña manada de ovejas, de 8, 10, 12 ovejas, y fueras cada día cambiándolas de zona de tu olivar para que se las fueran comiendo poco a poco. Eso es el ideal, pero claro, no es muy factible. Más complejo. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al punto final. La verdad es que ha sido todo muy interesante. Yo he intentado ser lo más lazo posible en cuanto a los tiempos y nos hemos metido ya pues bastante más del tiempo que teníamos. Lo único, agradeceros a los tres ponentes pues la participación y vuestras opiniones y vuestra intervención y por supuesto a todos los que han asistido. Y que el año que viene, pues como decía en un principio, nos veamos personalmente allí en Almendral y podamos degustar una buena tostada con aceite de oliva virgen extra ecológico y sobre todo de echar un rato todos juntos allí, que es muy agradable. Muchísimas gracias a todos. Y pasamos ya a la parte final de clausura de la jornada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a la mesa redonda. Antonio Cabeza, me consta que siempre está atento a la jornada porque se sienta en primera fila, toma nota de todas las conferencias y evidentemente pues se echa un poquito más en falta y echamos de menos y esperemos que el año que viene pues podamos tener esa compaginar. Yo creo que ya compaginaremos la parte virtual y la parte presencial y esperemos que así se dé. Gracias a los tres ponentes porque cuando inicialmente hicimos el programa a finales de año del 2019, tanto a Carmen como a José Antonio, yo le comenté que esta mesa iba a dar bastante juego y al final yo creo que ha sido bastante interesante. Y las preguntas, generalmente, a todas las conferencias he ido apuntando en mi cuaderno de notas las preguntas y ahora con el Chayo digo, bueno, pues se las incorporo ahí y aún así pues tendrían muchas más, pero tenemos que finalizar lo que sería esta quinta feria y para lo cual le cedo la palabra al señor alcalde José Antonio Arroyo para que demos fin a esta feria, la cual yo creo que ha sido bastante interesante y volvemos a tener pues un nuevo reto, un nuevo punto de inicio para la sexta feria para el año que viene.
Muchas gracias a todos los asistentes por vuestra colaboración y te cedo la palabra, José Antonio. Sí, muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a los 3 ponentes que hemos tenido hoy en la mesa redonda, a Manuel, a Justino, a Marco, por hacer este repaso sobre la verdadera dificultad, ¿no?, del cultivo ecológico y, como se ha visto, realmente es de valorar que hayáis seguido perseverantes en esa lucha y no morir en el intento, ¿no?, como era el título de la jornada. Y muchísimas gracias, como siempre, a Antonio, por estar siempre apoyando esta feria, y a la Junta de Extremadura, que siempre desde el inicio, igual que la Diputación de Badajoz, pues han estado presentes y ayudándonos a la feria. Vamos a pasar a un vídeo de clausura del presidente, de Guillermo, que por cuestiones de agenda pues no podía estar hoy online, pero nos ha querido dejar un vídeo de clausura. Vemos el vídeo y luego ya despedimos la jornada. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Lamento no poder acompañaros presencialmente en esta Feria del Olivar y del Aceite Ecológico de Almendral, como hubiera sido mi deseo. Pero ocurre que ese día exactamente hace ya algún tiempo que me había comprometido para estar presente en otro lugar. Es muy importante que seamos conscientes del valor que hoy día tiene en el mundo el aceite de oliva. Y que seamos conscientes, además, para también luchar por abrir nuevos mercados, nuevas posibilidades. La competencia en esto es necesariamente buena si somos capaces de producir con mucha calidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que poner en valor en esta edición de la feria y en todas, que esa es nuestra batalla. Nuestra batalla no está en producir siempre más y siempre más y siempre más, sino ser capaz de hacerlo con mucha calidad para competir con otros olivares y con otros aceites que en el mundo se están produciendo y que se están plantando, ¿no? Por eso a mí me gustaría dejaros este mensaje. Trabajemos en la calidad, trabajemos en ese necesario ejercicio de hacerle llegar a la gente aquello que más le va a gustar. Y si hay que, por ello, cobrar un precio razonable, habrá que cobrar un precio razonable. Hay mucha gente dispuesta a pagar un poquito más si lo que viene es mucho más sostenible, mucho más sano, mucho mejor para su vida y para la de su familia. Así que os animo a seguir trabajando en esa línea y poner en valor lo que significa en este momento en el que vivimos, pues la sostenibilidad, la ecología, las tradiciones y lo que forma parte de nuestra historia. Mucho ánimo y adelante. Sí, muchísimas gracias al presidente de la Junta de Extremadura, que ha querido clausurar esta jornada. Y ya también, pues, para finalizar, pues muchísimas gracias a CETAES, que junto con el Ayuntamiento de Almendral es el organizador de esta fundada, y en especial a Alfonso, que es uno de los fundadores, junto con Carmen Delgado y el Ayuntamiento de Almendral, de esta jornada que sin duda pues se ha afianzado gracias al apoyo de la Junta y la Diputación, como decía antes, y gracias también a todo el personal de CETAES, a Pilar, que ha estado desde el primer día también con nosotros trabajando para que haya sido un éxito este año, y esperemos que el año que viene podamos vernos presencial. Como decía Alfonso, también habrá que ya introducir el modo online, que como este año hemos visto, pues teníamos asistentes desde Perú, Chile, Argentina, Túnez, que creo que es muy importante para seguir visibilizando y seguir intentando colaborar en el camino que tenemos que seguir, que es el cultivo ecológico. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el año que viene.